Que el Señor del cielo me los bendiga en este día, mis hermanos amados. Es un placer para mí saludarles. Quiero compartirte en este día un mensaje de la palabra de Dios para que ya no pongamos, hermanos, nuestra mirada, nuestra confianza en los hombres, o no pongamos también excusas de servirle al Señor a causa de que vemos a muchos hermanos que dan mal testimonio dentro de las iglesias. Quiero compartirte este texto que está en la palabra del Señor en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo número 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra mirada, nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, puesto los ojos en Jesús. Entonces no pongas la mirada en los hombres. Los hombres fallamos todos. Hoy voy a tratar de darte algunas razones por las cuales no debes de poner tu mirada en los hombres. Este es mi tema y este es lo que me he propuesto con este sermón, con esta palabra. Te voy a dar unas razones por las cuales no debes de poner la mirada en los hombres, pues los hombres todos fallamos. Primeramente, quiero que analicemos este pensamiento. El ser humano no es perfecto. No es perfecto. Los hombres todos fallamos, y cuando me refiero a hombres estoy incluyendo a las mujeres también. El ser humano falla. En Eclesiastés, por ejemplo, capítulo 7, versículo 20 dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Metas eso en el corazón y en el alma, que no hay hombre sobre la tierra, un hombre justo, que haga el bien y nunca peque. Así que la Biblia nos dice claramente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos hemos pecado, y aún los que estamos en Cristo Jesús todavía cometemos algunos errores. La diferencia es que no practicamos el pecado, pero todavía no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Nosotros como cristianos todavía somos inclinados al pecado porque vivimos en este cuerpo de carne y todavía fallamos. Otra cosa que te quiero decir, que ni aún el hombre que la Biblia testifica que era conforme al corazón de Dios, eso está en Hechos 13:22, que David fue hallado un hombre conforme al corazón de Dios. Pero si usted ve en la Biblia, David cometió grandes errores. No solo fue la fornicación que cometió con Betsabé, mandó a matar a Urías Eteo, mintió, y bueno, y si le buscamos más pecados, lógicamente tenía más pecados, más errores. Pero aún con eso, el Señor testifica que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero falló. Y luego de que falló, él se arrepintió. En el Salmos 51 usted puede ver el arrepentimiento de David, que él se humilla delante de Dios y Dios lo restaura. Dios lo restaura y el hombre siguió sirviéndole al Señor en el reinado. Y al final, cuando ya David había muerto y se levantaban más reyes, el Señor decía: por cuanto tu corazón no ha sido perfecto como el corazón de David tu padre. Siempre el Señor seguía poniendo a David como un ejemplo y le decía a los reyes: por cuanto no has andado en el camino de David tu padre, que fue perfecto, excepto en lo tocante a Betsabé. Entonces, o a Urías Eteo, que era el esposo de Betsabé. Entonces, en ese tiempo de la fornicación, David fue perfecto, sin embargo cometió errores. Si aquellos hombres cometían errores, ¿qué esperamos nosotros? Un hombre conforme al corazón de Dios, lleno del Espíritu Santo. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15, que hay uno que ha vivido sobre la faz de la tierra que nunca pecó, aunque fue tentado en todo. ¿Cómo se llama ese uno que no pecó? Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único sin pecado, al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice el apóstol Pablo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, ¿por qué no debemos poner nuestra mirada en los hombres?
porque ni la iglesia primitiva, la iglesia que está escrita aquí en las páginas de la Biblia, ni aún esa iglesia fue perfecta. Así que nosotros no podemos andar buscando perfección. Veamos, por ejemplo, la iglesia de los Corintios. Primera de Corintios, en el capítulo 3, usted va a encontrar que el apóstol Pablo le dice a los corintios, vamos a buscarlo aquí de manera rapidito, aquí está. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, oiga bien, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque eran carnales, eran niños en Cristo. Habían divisiones entre los corintios. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, decía el último grupo. Estaban divididos. Había un hombre que estaba viviendo con la madrastra, y el apóstol Pablo lo juzga a ese hombre y regaña. Él exhorta a los corintios, él reprende a los corintios y le dice, ustedes debieran de avergonzarse por estas cosas que están pasando dentro de la misma iglesia. Si estas cosas pasaban en la iglesia donde pastoreó, donde ministró el apóstol Pablo, ¿qué pasarán dentro de nuestras propias iglesias? Hermanos amados, las iglesias no son perfectas, y alguien ha dicho allí que si usted encuentra una iglesia perfecta, mejor ni se meta, porque el día que usted entre a esa iglesia perfecta, dejó de ser perfecta, porque usted que me está viendo no es perfecto tampoco, ni yo lo soy. En las iglesias, todos los que estamos ahí, estamos peleando por una perfección. En Filipenses 1:6 dice que el Señor que comenzó la obra la perfeccionará en el día de Jesucristo. El que comenzó la obra la perfeccionará en el día de Jesucristo. Todavía estamos en un proceso de perfección, no estamos perfectos todavía. Entonces, si hablamos de los hebreos, lo mismo, el escritor a los hebreos les dice que después de tanto tiempo, y ya deberían de ser maestros, dice que los hebreos todavía tenían necesidad de leche y no de alimento sólido, porque sus sentidos no estaban ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Todavía eran niños, todavía eran carnales. Y si hablamos de los discípulos del Señor Jesucristo, veamos estos 5 discípulos del Señor Jesucristo. El Señor andaba 12 apóstoles con él. Estuvo 3 años y medio el mejor pastor que jamás ha pisado la faz de la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Si hablamos de Tomás, todavía seguía siendo un incrédulo en los días que Jesús resucitó. Si no viere, si no metiere este dedo, si metiere mi mano en su costado, entonces allí creeré. El incrédulo de Tomás. Ahora, si hablamos de Pedro, el día que llegaron a apresar a Jesús, le cortó la oreja a Malco. Eso eran los feligreses, los miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, los líderes de la iglesia del Señor Jesucristo. Si hablamos de Juan y de Jacobo, cuando llegaron a Samaria, los samaritanos no los quisieron dejar pasar. Los samaritanos se les opusieron. ¿Qué dijeron Jacobo y Juan? Señor, concédenos, permítenos que pidamos fuego del cielo y que los consuma. Y el Señor los tuvo que regañar. Ustedes no saben de qué espíritu sois. Yo no vine a perder las almas, he venido acá a salvarlas. Ahora veamos, después de Pentecostés, sinceramente ellos cambiaron. El apóstol Pedro, que no quiso padecer con Cristo y que había jurado, Señor, dijo Pedro, Señor, aunque fuese necesario ir a la muerte por ti, yo moriré contigo. Pero le cortó la oreja a Malco, o sea que las palabras se las llevó el viento y él no había cambiado. Pero después de Pentecostés, ellos recibieron esa llenura, ese poder del Espíritu Santo, y cuando fueron azotados, salieron gozosos de haber padecido por causa del nombre de Jesús. Pero si nos vamos a Gálatas, entonces encontramos que el apóstol Pedro todavía no era perfecto, aún después de haber sido lleno del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, óigase bien, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba
porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Así que el apóstol Pablo lo tuvo que resistir públicamente a Pedro y a los demás que eran judíos y que estaban obligando a los gentiles a judaizar. Entonces, en la iglesia primitiva, la gente no era perfecta. Y entonces, ¿qué espera usted encontrar dentro de nuestras iglesias? ¿Gente perfecta? No, no somos perfectos. Porque también, hermanos, no es una excusa. Oiga bien, ¿por qué no debe usted poner la mirada en los hombres? Porque no es una excusa para que aquel día el Señor te salve. Usted va a decir, es que yo no fui a la iglesia porque ahí había un montón de hipócritas. Cuando usted sea juzgado por el Señor no te va a justificar ese día porque te va a decir, ah, de veras que tenías razón, eran un montón de hipócritas los que había en la iglesia, entonces te voy a perdonar y te voy a salvar. No, hermanos, los que estamos en la iglesia somos los enfermos que estamos necesitando sanidad. ¿Quiénes van al hospital? Los enfermos. Jesucristo dice, no vine a buscar a los sanos, sino a los enfermos. No vino a buscar a los justos, sino a los pecadores para que se arrepientan. Entonces dentro de la iglesia somos gente, somos pecadores que nos hemos arrepentido, pero que todavía de repente cometemos algún error. El apóstol Juan dice, hijitos, estas cosas les escribo para que ustedes no pequen. Pero si alguno de ustedes ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, Dios no te justificará para perdonarte a causa del mal testimonio de los demás hermanos. Si ves mal testimonio entre los hermanos, no hagas tú lo mismo, haz tú la diferencia. Ese es nuestro deber. Mi deber es orar por los hermanos que están dando mal testimonio y hacer yo una diferencia. Hay muchos que ponen como excusa, vuelvo y les repito, mi deber es convertirme al Señor Jesús y dar testimonio yo, ya que los otros no lo dan. Puedo amonestar a alguien que da mal testimonio y hacer yo la diferencia. No pongamos nosotros de excusa a aquellos que dan mal testimonio para seguir yo en mi pecado. Usted que está sin Cristo, usted que está en el mundo, no ponga de excusa a aquellos hermanos que dan testimonio para usted seguir en su pecado. Eso es una excusa suya. Conviértase al Señor. Deje de estar viendo los males de los demás y mírese a usted mismo. No esté apuntando y señalando allá, porque cuando yo señalo allá, hay otros, miren, montón que me señalan a mí. Entonces necesitamos mirar solamente a Cristo, porque en Él no hay defecto. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, en este día, esperando que esta reflexión de la palabra te sea de gran bendición. Y si te bendice y ves que es importante compartirla, entonces compártela para que podamos bendecir a más personas. Que Dios me los bendiga.